Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1. Como ya dijimos, Geometría Moderna en otras instituciones. La sesión pasada estuvimos hablando de hileras armónicas de puntos y dijimos que había una relación entre las hileras armónicas de puntos y las progresiones armónicas. Lo que vamos a hacer a continuación es dar un ejemplo de lo que es una hilera armónica de puntos. Entonces, consideremos cualquier triángulo no equilátero ABC, como el que se muestra a la derecha en nuestra figura. Y consideremos la recta de Euler OH asociada. Entonces vamos a suponer que nuestro triángulo no es equilátero para que estos puntos O, que es el circuncentro, G, que es el baricentro o centroide, N, que es el centro de la circunferencia de los 9 puntos, y H, que es el ortocentro, nos queden colineales y distintos. Correcto. Entonces, estos 4 puntos lo que afirmamos es que constituyen una hilera armónica de puntos. En otras palabras, H es el conjugado armónico del punto G con respecto al segmento orientado o N. En las unidades anteriores, cuando estudiamos precisamente la recta de Euler y concretamente este segmento, que es el segmento de Euler, pues vimos que el centro de la circunferencia de los 9 puntos está en la recta de Euler y divide en 2 partes iguales al segmento OH, es decir, ON y NH son iguales. O en otras palabras, OH es el doble del segmento NH. O también lo podemos decir, como mencionamos aquí, OH es menos 2 veces HN, porque estamos tomando segmentos orientados. Por otra parte, sabemos que el segmento OG mide el doble del segmento GN, y fíjense que los dos vienen orientados en el mismo sentido. Bueno, aquí haciendo cocientes, pues la primera parte nos dice que OH sobre HN es igual a menos 2, y la segunda parte que OG sobre GN es igual a 2, es decir, OH sobre HN es igual a menos OG sobre GN, es decir, en la línea de Euler, vamos a usar la letra minúscula E en honor a Euler, H es el conjugado armónico de G con respecto al segmento orientado o N, es decir, O, G, N y H es una hilera armónica de puntos. Vamos a seguir viendo más propiedades de las hileras armónicas. Entonces supongamos que tenemos una hilera armónica de puntos O, C, B y D. Y denotemos por O al punto medio del segmento AB. Lo que se afirma es que el cuadrado del segmento que va del punto O al punto B es igual al producto de OC con OD. Bueno, ¿cómo demostramos? Supongamos ahora que tenemos una hilera armónica de puntos A, C, B, D, es decir, que D es el conjugado armónico de C con respecto al segmento orientado que va de A hacia B. Si O denota el punto medio que hay entre A y B, de la relación que existe entre la media armónica, la media aritmética y la media geométrica, se puede deducir que el cuadrado
de OB es igual al producto de los segmentos orientados OC con OD, ¿correcto? Y recíprocamente, es decir, el cuadrado de la distancia de OB es el producto de los segmentos orientados OC con OD cuando y solamente cuando el punto O es el punto medio entre el A y B. ¿Cómo demostramos esto? Como el punto D es el conjugado armónico de C con respecto al segmento AB, pues tenemos que C y D dividen el segmento AB precisamente en la misma razón. Pero por ser O el punto medio del segmento AB, pues tenemos que del punto A al punto C es lo mismo que de AO más OC, pero AO y OB son exactamente lo mismo, ya que se están recorriendo en el mismo sentido y O es el punto medio de AB. Entonces esto nos queda que es igual a OB más OC. Por otro lado, la distancia que hay del punto O al punto B, ya que C es un punto entre A y B, es lo mismo que OC más CB, o equivalentemente, CB es igual a OB menos OC. De manera análoga tenemos que AD es AO más OD, pero AO y OB coinciden, entonces esto nos queda que es igual a OB más OD. Y finalmente de O a D, como B es un punto entre O y D, esto nos da que es lo mismo que OB más BD, es decir, BD es OD menos OB. Luego entonces, si hacemos el cociente de OB más OC sobre OB menos OC, de lo anterior sabemos que el numerador es AC y el denominador es CB. Ya que C y D dividen interna y externamente al segmento AB en la misma razón, esto nos da el negativo de AD sobre DB. Pero menos DB es igual a BD. Entonces esto nos da AD sobre BD. Pero AD, como vimos en la parte anterior, es lo mismo que OB más OD y BD es lo mismo que OD menos OB. Ya que dos fracciones son iguales si solo si sus productos cruzados coinciden, pues tenemos que el producto de OB más OC por OD menos OB coincide con OB más OD por OB menos OC. Es decir, tenemos esta igualdad. Correcto. Simplificando términos comunes, lo que vamos a obtener es que el cuadrado de OB es igual a OC por OD. O sea, esto va a ser lo único que sobrevive en todo nuestro desarrollo. Se nos van a cancelar términos comunes. Entonces, fíjense que de este lado me va a quedar el menos OB cuadrada más OC OD, y de este lado nos queda OB cuadrada menos OC OD, es decir, entonces esto es una parte de lo que sale. Y después, pues simplemente tenemos que ver que los términos mixtos se nos van a cancelar. Entonces simplemente desarrollen y simplifiquen y obtienen esta identidad. Sumando y restando inteligentemente el cero, que es lo que obtienen al desarrollar esto, pues se pueden dar cuenta ustedes que todos estos pasos son reversibles. Y ya que todos estos pasos son reversibles, obtienen el recíproco de este teorema. Es decir, el cuadrado de OB es el producto de OC con OD, si y solo si el punto O es el punto medio entre A y B.
Como consecuencia de lo anterior, tenemos que si A, B, C y D son 4 puntos colineales tales que D es el conjugado armónico de C con respecto A y B, y O es el punto medio del segmento AB, y O' es el punto medio del segmento CD, entonces el cuadrado de OB más el cuadrado de O'C es igual al cuadrado del segmento O'O'. Ay, me suena el teorema de Pitágoras. La suma de dos cuadrados igual a un tercer cuadrado. Entonces, en otras palabras, ya que no sonó a teorema de Pitágoras, es posible construir un triángulo rectángulo cuyos catetos sean congruentes con OB y O'C y cuya hipotenusa sea congruente con el segmento O'O'. Entonces tenemos que si D es el conjugado armónico de C con respecto a y B, O es el punto medio del segmento AB y O' es el punto medio del segmento CD, podemos construir este triángulo rectángulo. Así de simple, ¿sí? La suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Es lo único que está diciendo esto. Y recuerden que el teorema de Pitágoras es él y su recíproco. Que si en un triángulo la suma de los cuadrados de los dos lados es igual al cuadrado del tercer lado, entonces el triángulo es rectángulo. Muy bien, ¿cómo demostramos esto? Bueno, supongamos que A, C, B y D constituyen una hilera armónica, es decir, que D es el conjugado armónico de C con respecto a y B. Y también tenemos que B es el conjugado armónico de A con respecto a D, C. Como consecuencia del teorema anterior, tenemos que el cuadrado de OB es el producto de OC con OD y el cuadrado del segmento O'C es igual al producto de O'A con O'B. Pero también sabemos que OB más BO' es el segmento OO', de donde O'B, que es menos BO', es OB menos OO'. De donde tenemos que el cuadrado de OB menos el cuadrado de OO' es una diferencia de cuadrados, es decir, es un término por su conjugado. Entonces tenemos que OB más OO' por OB menos OO' es el cuadrado de OB menos el cuadrado de OO'. Pero OB menos OO' es lo mismo que OB más O'O', porque estamos hablando de segmentos orientados. O'O es el negativo de OO'. Entonces aquí simplemente al cambiar el orden de los puntos, cambiamos el signo. Ahora, ¿qué pasa cuando desarrollamos esto? Pues nos queda el cuadrado de OB más OO' por OB más OO' por OB, que sería 2OO'. Ok, entonces OB por OO' y luego OB por O'O'. Aquí nada más hay que tener cuidado. Fíjense que como nos van a quedar signos contrarios, se va a cancelar un pedazo, más OB OO'. Al desarrollar esto y simplificar, como OB y AO son exactamente lo mismo, esto nos queda que es igual a AO más OO', y OB más O'O' es lo mismo que O'. Ya me equivoqué. Como consecuencia de esto, vamos a obtener que el cuadrado de OB menos el cuadrado de OO', ya que es una diferencia de cuadrados, es OB más OO' por su conjugado, que es OB menos OO'. Pero menos OO' es O'O', ya que estamos hablando de segmentos orientados y al cambiar el orden se intercambian los signos. Entonces esto nos queda OB más OO' por OB más O'O'. Noten que OB más O'O' simplemente es el segmento O'B,
Y como O es el punto medio del segmento AB, pues OB y AO miden lo mismo. Entonces esto nos queda que es AO más OO' por O'B. Pero AO más OO' es exactamente lo mismo que AO'. Y O'B es menos B'O. Con lo cual tenemos AO' por menos BO'. Pero, de acuerdo con lo visto en la ecuación número 8, AO' por BO' es CO' elevado al cuadrado, ya que O' es el punto medio de C y D. ¿Ok? Entonces, de aquí se concluye esta parte y el signo simplemente lo sacamos. Pero el cuadrado del segmento CO' es lo mismo que el cuadrado del segmento O'C. Y por lo tanto, simplemente este lo pasamos para la izquierda y el OO' para la derecha, obteniendo así el resultado deseado. Es decir, estamos haciendo más álgebra de segmentos. Entonces, dado el segmento AB y un punto C en la recta B, otra forma de construir el conjugado armónico de C con respecto a los puntos A y B va a ser la siguiente. Tomen un punto cualesquiera P fuera de la recta AB. Van a trazar el segmento de recta AP. Luego consideren la recta BQ paralela a la recta AP, donde Q es un punto en la recta que pasa por P y C, que aquí estamos dibujando como una línea punteada. A continuación, vamos a tomar sobre la recta BQ un punto R a la misma distancia que el punto Q, pero del lado opuesto de Q. Es decir, vamos a tomar R, el punto simétrico de Q, con respecto a B. Y vamos a trazar la recta que une el punto P con el punto R. Y ahora vamos a considerar el punto donde concurren las rectas AB y PR. Si por alguna razón estas dos rectas son paralelas, el punto D es al punto al infinito, no importa, porque eso significaría que C es el punto medio de A y B. Entonces lo que afirmamos es que el punto D es el conjugado armónico de C con respecto al segmento orientado AB. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, AP y BQ son rectas paralelas. Al formar los triángulos PAC y QBC, tenemos que los ángulos alternos internos APC y CQB coinciden. El ángulo PCA y el ángulo QCB coinciden por ser opuestos por el vértice, y el ángulo CAP y el ángulo CBQ coinciden por ser alternos internos. Si dos triángulos tienen iguales sus ángulos interiores respectivamente, entonces los triángulos son semejantes. Como los triángulos son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. En particular, AP es ABQ, como AC es ABC. Estoy respetando además el orden para que sean con el mismo signo. Pero sabemos, ya que R es el simétrico de Q con respecto al punto B, que QB es igual a BR como segmentos orientados, de donde AP es ARB, como AC es ABC, como menos AC
es ACB, porque BC es el negativo de CB. Por otra parte, sabemos que el triángulo APD y el BRD también van a ser semejantes porque QR es paralela a AP. Entonces, el ángulo DBR y el ángulo DAP son iguales por ser correspondientes. El ángulo APD y el BRD también son iguales por ser correspondientes. Y el ángulo ADP y BDR son iguales porque PRD son colineales y ABD son colineales. Y bueno, si tenemos dos triángulos semejantes, uno con rayitas horizontales y el otro con una cuadrícula, sus lados correspondientes son proporcionales, es decir, AD es ADB, AD es ADB, como AP es ARB. De donde AC es ACB, como AP es ARB, como menos AD es ADB. Luego entonces, AC es ACB, como menos AD es ADB. En otras palabras, D es el conjugado armónico de C con respecto al segmento orientado AB. Entonces ya tenemos otra forma de construirlo usando nuestros criterios de semejanza. Bueno, entonces ya teníamos que ser armónicos es una propiedad proyectiva, ya que la razón cruzada es una propiedad proyectiva, es decir, se preserva bajo proyecciones. Pero también vimos que se estaban preservando bajo proyecciones líneas rectas y cuando relacionamos cuaternas de líneas rectas con cuartetas de puntos colineales. Entonces vamos a hacer lo que ya hicimos para puntos, pero ahora para rectas, al estudiar la relación de armonía. Entonces, dadas cuatro rectas A, B, C y D que concurren en un punto O, A y B están armónicamente separadas por C y D cuando la razón cruzada del par AB, CD es menos 1. Como de manera análoga a lo que hemos hecho anteriormente, vamos a decir que A y B están armónicamente separadas por C y D, entonces C y D están armónicamente separadas por A y B. Es decir, la recta D es conjugada armónica de la recta C con respecto a las rectas A y B, si solo si la recta B es conjugada armónica de la recta A con respecto a las rectas armónicas C y D. Están suponiendo que todas ellas concurren en un mismo punto O. La demostración va a ser la siguiente. Consideremos cualquier recta O minúscula que no pase por el punto O y fijémonos dónde esta recta O minúscula interseca las rectas A, B, C y D y llamemos a estos puntos A, B, C y D respectivamente. Y bueno, como ser armónicos es una propiedad proyectiva, la razón armónica que hay entre los cuatro puntos y las cuatro rectas es exactamente la misma. Es decir, menos 1 es igual a O mayúscula de AB, CD, por hipótesis, pero esto es lo mismo que O minúscula de la cuaterna de puntos AB, CD, es decir, el punto D es el conjugado armónico de C con respecto al segmento orientado AB. Pero también sabemos que, por la misma razón, O mayúscula de los pares CD, B
es igual a O minúscula de los pares de puntos CD, AB. Pero ya anteriormente demostramos que la razón armónica O minúscula AB, CD es igual a O minúscula CD, AB. Entonces esto lo demostramos la sesión pasada. Entonces ya tenemos esta igualdad. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces, este haz de rectas lo vamos a llamar haz armónico de rectas. Y vamos a decir que las 4 rectas son armónicas. Muy bien. La hilera de puntos en las que las rectas de un haz armónico cortan cualquier recta que no parte por el vértice es una hilera armónica, y recíprocamente. El haz de rectas que se obtiene uniendo 4 puntos armónicos con cualquier punto del plano que no viva sobre la recta que contiene a los puntos es un haz armónico de rectas. Y esto es simplemente que la razón cruzada con respecto a las rectas es lo mismo que la razón cruzada con respecto a los puntos, si usamos como punto de proyección el punto donde están concurriendo nuestras 4 rectas. Entonces esto pues más bien es un corolario de lo que ya hemos hecho antes. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Si ahora tomamos 2 rectas distintas, O y O', de manera que las rectas A, B, C y D concurran con estas 2 rectas O', en un punto distinto de O, pues sabemos que al proyectar desde el punto O, los puntos A, B, C y D van en A', B va a dar en B', C va a dar en C', D va a dar en D', y recíprocamente. Por ende, sus razones cruzadas son iguales. Y como la razón doble de las de rectas AB, CD nos da -1, es decir, tenemos un haz armónico de rectas, pues también aquí tenemos nuestras hileras armónicas de puntos. O sea, como mencioné, fue un simple corolario de lo que ya hemos demostrado anteriormente. Además, dadas 3 rectas concurrentes, la conjugada armónica de cualquiera de ellas es única. De nuevo, basta tomar una línea que no contenga el punto donde las rectas concurren. Como el conjugado armónico de un punto con respecto a otros 2 es único, entonces tomamos ese punto y la recta que pasa por el vértice del haz y este punto que obtuvimos es la conjugada armónica. Por la unicidad del punto conjugado armónico tenemos la unicidad de la recta conjugada armónica. Y si un haz de 4 rectas es cortada por una transversal que no pase por el vértice de haz en una hilera armónica de puntos, entonces cualquier otra transversal que no pase por el vértice del haz también corta sus rectas en una hilera armónica de puntos, que